En los tiempos oscuros, cuando los reyes se creían dioses y sus tronos se alzaban como altares de soberbia, el cielo observaba con un silencio cargado de ira. Pero cuando la paciencia divina se agotó, las consecuencias fueron aterradoras. 5 reyes que desafiaron al Todopoderoso, 5 destinos sellados en sangre y tormento. Estas son las muertes más impactantes, perturbadoras y estremecedoras de los monarcas que osaron enfrentarse al Creador. Y cada una de ellas es un eco del juicio divino, un grito desde el abismo que nos advierte que ni la corona, ni el poder, ni el linaje pueden escapar del castigo de lo alto. ¿Te atreves a conocer el oscuro destino de quienes creyeron estar por encima de Dios? Nabucodonosor, el rey que se convirtió en bestia. En el inmenso esplendor de Babilonia, donde los jardines colgantes tocaban el cielo y los palacios resplandecían con oro y piedras preciosas, se erigía un hombre cuya soberbia no tenía límites. Nabucodonosor, el rey que aplastó a naciones enteras bajo sus pies, el tirano que hizo temblar al mundo, el déspota que se atrevió a proclamarse un dios. Un hombre cuya crueldad era tan vasta como sus conquistas. Era el rey que no dudaba en desmembrar a sus enemigos y arrojar sus cuerpos a los perros hambrientos. El hombre que asesinó a niños inocentes solo para demostrar su poder. El monarca que mandaba construir estatuas colosales de sí mismo y obligaba a su pueblo a adorarlo como a un dios viviente. Y cuando alguien osaba desafiarlo, sus castigos eran atroces. Los arrojaba a hornos ardientes o los empalaba vivos en estacas mientras sus gritos resonaban por todo Babilonia. Nabucodonosor era el rey que había hecho arrodillar a los hebreos, desterrándolos a su imperio y burlándose de su fe. Fue él quien saqueó el templo de Jerusalén, robando los objetos sagrados y exhibiéndolos como trofeos de guerra, desafiando al Dios de los cielos, desafiando al único Dios verdadero. Pero mientras él se jactaba de ser intocable, el cielo observaba en silencio. Y cuando la copa de la ira divina se colmó, el Altísimo desató un juicio tan aterrador que resonaría por toda la eternidad. Una noche, Nabucodonosor caminaba por los jardines colgantes, admirando su imperio. Sus ojos centelleaban con la soberbia de un hombre que creía tener el poder absoluto. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he construido? ¿No soy yo el rey de reyes? ¿No soy yo un dios entre los hombres?, proclamaba, mientras sus cortesanos aplaudían, temblando ante cada palabra. Pero en ese preciso instante, una voz resonó en su mente, un eco aterrador que parecía surgir de las profundidades del abismo. Nabucodonosor, tu reino te ha sido quitado. Has sido hallado falto. Has osado desafiar al Altísimo, y ahora tu castigo está sellado. Y entonces, todo se oscureció. Nabucodonosor cayó al suelo, sus manos se aferraron a su cabeza mientras su mente se quebraba en 1000 pedazos. Comenzó a gritar, pero sus palabras ya no eran humanas. Eran aullidos, gruñidos, lamentos de un alma atormentada. Sus ojos se desorbitaban, sus dientes rechinaban y su cuerpo comenzó a temblar convulsamente. Los cortesanos retrocedieron horrorizados al ver cómo el gran rey se arrastraba por el suelo como una bestia, su rostro retorcido por la locura, sus manos arañando el mármol mientras la espuma caía de su boca. Soy un dios, gritaba entre gruñidos y jadeos. Pero el juicio ya estaba dictado. En un instante, Nabucodonosor fue arrojado al campo, expulsado de su palacio, abandonado por sus sirvientes, despreciado por su propio pueblo. Allí, en medio del fango y la podredumbre, comenzó su verdadera condena. Durante 7 largos años, el rey que se creyó un dios vagó como un animal salvaje. Comía hierba como los bueyes, su cuerpo se cubrió de lodo y excremento, y sus uñas crecieron hasta volverse garras afiladas. Sus cabellos, que antes eran peinados con aceites y perfumes, se enmarañaron como plumas de águila. Sus ojos, aquellos ojos que habían contemplado la gloria de Babilonia, ahora miraban el suelo, buscando desesperadamente raíces y pasto para calmar el hambre. Los niños corrían detrás de él, arrojándole piedras. Miren al gran Nabucodonosor, el rey bestia, el dios convertido en animal, gritaban entre risas.
Los esclavos a quienes había hecho sufrir lo miraban con desprecio, escupiéndole mientras él, arrastrándose, devoraba hierba junto a los bueyes. Y cada noche, en la oscuridad del campo, mientras el viento ululaba como un lamento, Nabucodonosor levantaba su rostro sucio y sangrante al cielo, rugiendo como una hombre de Dios, apareció ante el rey en un encuentro cargado de tensión. Sus ojos ardían como fuego, y sus palabras cayeron como martillazos sobre el corazón de Acab. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu sangre. Porque has vendido tu alma al mal, porque te has prostituido con Jezabel, porque has corrompido la tierra santa con ídolos y sangre inocente. Jehová ha hablado. Y lo que él ha dicho, se cumplirá. Acab tembló, pero su corazón no cambió. Continuó su reinado manchado de sangre, desafiante, creyendo que las palabras de Elías eran solo amenazas vacías. Pero el juicio divino era inminente. Llegó el día fatídico, el día de la batalla en Ramot de Galaad. Acab, vestido de armadura, observaba el campo de batalla con los ojos inyectados de soberbia. No me alcanzará la profecía de Elías, murmuraba,
convencido de que su disfraz lo protegería del juicio. Pero el cielo tenía otros planes. Desde lo alto, un arquero desconocido lanzó una flecha. Voló como un relámpago, surcando el aire, atravesando la armadura real e incrustándose en el pecho de Acab. El impacto fue brutal. La sangre brotó a borbotones, manchando sus vestiduras de púrpura. El rey, ahora débil y moribundo, se desplomó en su carro, aferrando la flecha con manos temblorosas. Sus ojos se nublaron, y su respiración se volvió un jadeo entrecortado. Dios de Israel, ten piedad, balbuceó, pero el cielo guardó silencio. La profecía de Elías se cumplió con precisión escalofriante. Los soldados llevaron el carro empapado en sangre hasta el estanque de Samaria, el mismo lugar donde Nabot había sido ejecutado. Y allí, mientras el agua se teñía de rojo, los perros salvajes aparecieron. Como bestias poseídas, se lanzaron sobre el charco de sangre real, lamiendo hasta la última gota, devorando los restos del hombre que se creyó intocable. Así terminó Acab, el rey traidor, el hombre que permitió que Jezabel pervirtiera a Israel, el cobarde que asesinó a un inocente por codicia. Y mientras los perros lamían su sangre, el cielo observaba en silencio, recordándole al mundo que el juicio divino es implacable, que la sangre inocente siempre clama por justicia y que el mal jamás quedará sin castigo. Belsasar, el rey que vio la escritura en la pared. En el esplendor decadente de Babilonia, Belsasar reinaba como un rey sin temor, un hombre que se burlaba de lo sagrado y se embriagaba con el poder. Hijo del infame Nabucodonosor, pero sin el mínimo rastro de su grandeza, Belsasar era un hombre entregado al desenfreno, a las orgías y al desprecio absoluto por el Dios Altísimo. En una noche de festín, mientras Babilonia estaba cercada por los ejércitos persas, Belsasar decidió organizar una fiesta que sería recordada por su blasfemia. Mandó traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén, los mismos que su padre había robado. Y mientras el vino corría y las concubinas danzaban, Belsasar alzó uno de esos vasos y brindó con burla. ¿Dónde está el Dios de Israel? ¿Acaso puede salvarme ahora?, gritaba entre risas, mientras el eco de su burla resonaba en las paredes del palacio. Pero el cielo no se mantuvo en silencio. De repente, las risas se apagaron. Las copas cayeron de las manos de los invitados, y el salón quedó en un silencio sepulcral. Todos observaron aterrados cómo una mano espectral aparecía en la pared, flotando en el aire, y comenzaba a escribir palabras en un idioma desconocido: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Los ojos de Belsasar se abrieron de par en par. Sus rodillas comenzaron a temblar, y un sudor frío recorrió su frente. Traigan a los magos, traigan a los adivinos, que alguien me diga qué significa esto, gritaba desesperado, pero nadie pudo darle una respuesta. Fue entonces cuando llamaron a Daniel, el profeta hebreo, el hombre al que su padre había despreciado y humillado. Daniel entró al salón con calma, sus ojos clavados en las palabras escritas por la mano de Dios. El silencio era abrumador. Todos contenían el aliento. Mene, Dios ha contado los días de tu reino y lo ha terminado. Tekel, ha sido pesado en balanza y hallado falto. Parsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas, declaró Daniel, con la voz firme y el rostro impasible. Belsasar quedó petrificado. La sangre abandonó su rostro, y sus manos comenzaron a temblar. Pero antes de que pudiera siquiera comprender el significado de aquellas palabras, los ejércitos persas irrumpieron en el palacio. Los soldados arrasaron con todo a su paso, masacrando a los guardias y penetrando hasta la misma cámara del rey. Belsasar, aferrado a uno de los vasos sagrados, fue acorralado en su propia sala. Con los ojos desorbitados y el corazón a punto de estallar, observó cómo la espada descendía sobre él, atravesando su pecho. El vino sagrado que había profanado se mezcló con su sangre, y su último aliento fue un grito ahogado mientras la vida se le escapaba. Y en las paredes del palacio, las palabras de juicio seguían brillando como un eco siniestro del destino que jamás pudo evitar. Así cayó Belsasar,
el rey blasfemo que se atrevió a burlarse de Dios, el hombre que convirtió el templo sagrado en un prostíbulo y cuya soberbia fue castigada en la mies. Zimri, el rey que ardió en llamas. En la oscuridad corrupta de Israel, surgió un hombre sin honor ni escrúpulos. Zimri, un capitán sediento de poder, tramó en las sombras y ejecutó un acto atroz. Con una daga en mano y la codicia ardiendo en sus ojos, asesinó a sangre fría al rey Ela mientras el monarca estaba embriagado, sin defensa alguna. La sangre del rey aún corría por el suelo cuando Zimri se sentó en el trono, proclamándose rey y festejando su victoria. 7 días. 7 días de poder robado. 7 días en los que Zimri se comportó como un dios, entregándose a los placeres, bebiendo hasta el hartazgo, rodeado de mujeres y riquezas saqueadas. El pueblo miraba con horror como el asesino del rey se pavoneaba en el trono, sin remordimiento, sin compasión. Pero el cielo no se quedó callado. La sangre inocente clama justicia, y la justicia divina es implacable. Omri, el comandante del ejército, juró venganza. Con sus soldados marchó hacia el palacio, decidido a acabar con el usurpador. El rugido de los guerreros resonaba en las murallas como un trueno imparable. Zimri, acorralado, vio cómo su reinado efímero llegaba a su fin. La profecía del juicio divino comenzaba a cumplirse. Desesperado, corrió hacia la sala del trono. Allí, rodeado por los mismos lujos que había robado, sintió que el aire se tornaba pesado, como si el propio Dios hubiese descendido a observar su juicio final. «Has derramado sangre inocente», parecía susurrarle el viento. «Has usurpado un trono que no te pertenecía. Has osado desafiarme». Zimri, en un último intento desesperado, prendió fuego al palacio. Las llamas comenzaron a elevarse, consumiendo cortinas, muebles y paredes. El fuego danzaba como una serpiente vengativa, rodeándolo, devorando cada centímetro de su cuerpo. Los gritos de Zimri se alzaron al cielo. «Dios, sálvame», clamaba mientras las llamas abrazaban su carne. Pero el cielo guardó silencio. El juicio estaba cumplido. La justicia divina cayó sobre él como una tormenta de fuego. Las llamas lo consumieron, reduciendo su cuerpo a cenizas, hasta que no quedó más que el hedor de un hombre que creyó escapar del juicio divino. Así terminó Zimri, el traidor que asesinó para reinar, el hombre que se proclamó rey y terminó ardiendo como un sacrificio inmundo. Un hombre que osó desafiar al Altísimo y cuya soberbia fue castigada por el mismo fuego que él encendió. Un rey que en lugar de un trono encontró su destino en las llamas del juicio eterno, recordándole a todos que la justicia divina siempre alcanza a los malvados. Jeroboam, el rey de los becerros de oro. En los días oscuros del reino dividido, Jeroboam se alzó como el primer rey del Israel del norte. Pero su trono no estaba asegurado. Temía que su pueblo, al peregrinar a Jerusalén para adorar a Dios, se volviera leal al rey Roboam de Judá. Y en su desesperación, tramó un acto que sellaría su destino y su condena. ¿Por qué habrían de ir a Jerusalén cuando pueden adorar aquí?, proclamó Jeroboam ante el pueblo. Entonces, mandó erigir 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan. Aquí están tus dioses, Israel. Estos son los que te sacaron de Egipto, declaró, mientras el pueblo, confundido y cegado por la ignorancia, se postraba ante las estatuas doradas. El hedor del incienso pagano llenaba el aire. Los altares se levantaban con sacrificios impuros. Y el nombre del Altísimo era profanado día y noche, mientras los becerros dorados se alzaban como símbolos de traición. Pero el cielo no permaneció en silencio. Un profeta llegó desde Judá, enviado por Dios. Sus ojos ardían con el fuego del juicio divino, y sus palabras resonaron como truenos. Así ha dicho Dios, este altar será destruido. Un rey nacido de la casa de David, llamado Josías, profanará estos altares. Los huesos de los sacerdotes que sacrifican aquí serán quemados sobre este mismo altar. Jeroboam se enfureció. Levantó la mano contra el profeta, ordenando que lo apresaran. Pero en ese instante, su brazo se paralizó.
Sus dedos se retorcieron como ramas secas y su rostro se desfiguró en un rictus de dolor. «Ruega por mí», gritó desesperado. El profeta oró, y el brazo volvió a su lugar, pero el juicio ya estaba sellado. Años después, el castigo divino llegó como un viento oscuro. Jeroboam cayó gravemente enfermo. Su piel comenzó a cubrirse de llagas purulentas, exhalando un hedor insoportable. Las noches eran un infierno. Mientras el reino dormía, el rey era atormentado por visiones espantosas. Veía sombras oscuras arrastrándolo a un abismo sin fondo, manos espectrales que se aferraban a sus pies, tirando de él hacia la oscuridad. En sus sueños, los becerros de oro cobraban vida. Sus ojos brillaban con un resplandor demoníaco y sus bocas abiertas reían con carcajadas diabólicas. Nosotros somos tus dioses, Jeroboam. Ven, adóranos en el abismo, le decían, mientras sus cuernos se alargaban como cuchillas que perforaban su carne. El rey despertaba gritando, empapado en sudor, sus ojos desorbitados, buscando escapar de las visiones. Pero el castigo de Dios no terminó ahí. La pestilencia consumía su cuerpo. La carne se le caía a pedazos, los gusanos lo devoraban vivo mientras aún respiraba, y sus gritos resonaban en los corredores del palacio.